Les invito a ir juntos al versículo 17 del capítulo 13 de la epístola a los Hebreos, Hebreos 13, 17. Dice así la palabra del Señor: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. En tu palabra tú nos instruyes, Señor. Nos das indicaciones para poder cumplir con la misión por la cual tú nos tienes en este mundo, Señor. Y a través de ese cumplimiento a la misión podamos darte gloria a ti, Señor. Bendice este tiempo de exposición. Úsame y usa sobre todas las cosas tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Existen relaciones humanas que son más complicadas que otras. Hay quien dice que la relación entre una suegra y su nuera es de las relaciones más complicadas que existen. Gracias a Dios, ese no es el caso en la relación de mi madre con mi esposa. Para mi madre, Shelly es su hija, es una hija más. Y lo mismo para Shelly hacia mi madre, hay una relación de amor muy bendecida. Pero hay quienes estas relaciones dicen que es muy complicada. Hay otras relaciones humanas que son particularmente difíciles, y cuando hay un elemento de autoridad en alguno de los dos casos, estas se vuelven muy complejas. Por ejemplo, la relación entre un profesor y sus alumnos, o la relación entre un jefe y sus subordinados. Para esto se necesitan establecer reglas desde un principio para que el tiempo que exista esa relación sea lo más saludable posible. Y en muchas ocasiones el problema que se da, a pesar de que haya reglas, es por la naturaleza humana. Por un lado, quien ostenta la autoridad quiere abusar de esa autoridad. Y por otro lado, quien debe estar bajo esa autoridad, normalmente su naturaleza le impulsa a rebelarse ante la autoridad. Hermanos, una de las relaciones que ha dejado en las iglesias cristianas muchas marcas y huellas de dolor en muchos seguidores de Cristo ha sido la mala relación, tristemente hay que decirlo, que ha existido muchas veces entre los pastores y las iglesias. La Biblia nos da en este pasaje, nos da instrucciones claras y precisas acerca de cómo deben de sentarse las bases para que la relación entre pastores y la congregación sea una relación saludable. Y en dos puntos: cuando cada parte se compromete a hacer su parte, las relaciones fluyen y son bendecidas. Por un lado, aquí nos habla de la responsabilidad de la congregación, y por el otro, la responsabilidad del pastor. Leo nuevamente el versículo 17 y vean cómo inicia la instrucción. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pero me detengo hasta la parte de sujetaos a ellos. El siglo XVI marcó el fin de una época en el mundo occidental. Dio paso y dio origen a lo que se conoce como el Renacimiento, un movimiento cultural, intelectual, caracterizado por el constante cuestionamiento de las estructuras de poder y de autoridad que dominaron durante el periodo conocido como la Edad Media. La Reforma Protestante, de hecho, y más tarde la Revolución Francesa, marcaron la línea que hoy conocemos con el nombre de pensamiento crítico. Ahora las escuelas básicamente la sociedad impulsa justamente esto. El pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, entender y evaluar la manera en que se organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Esto es una de las características y es algo saludable, de hecho.
no es algo que no sea recomendable, al contrario. Nosotros, desde las iglesias cristianas y la misma palabra de Dios, impulsa a que desarrollemos el pensamiento crítico. Recordarán la instrucción a la iglesia de Tesalónica, como el apóstol Pablo les dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Y cómo se elogia a los hermanos de Berea cuando Pablo, el gran apóstol Pablo, fíjense nomás a quién estaban analizando los bereanos. Cuando el apóstol Pablo llegó a predicarles el evangelio de Cristo, hace ahí el autor, el médico Lucas, autor de Hechos, una observación muy precisa que debemos de tener en cuenta, un elogio a los bereanos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues analizaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, no se quedaban simplemente con lo que Pablo les predicaba, sino que iban a las escrituras para verificar que efectivamente la predicación de Pablo era bíblica. ¿Qué es eso? Pensamiento crítico. Así que no nos espantemos, hermanos. Los cristianos somos impulsores y debemos fomentar en nosotros el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, de hecho, es un eficaz contrapeso en contra del autoritarismo, de la tendencia a la dominación, a la explotación y a la manipulación por parte de los grupos o de las personas que están o que ostentan el poder político, económico e incluso religioso. Las sociedades democráticas en la actualidad han establecido mecanismos de rendición de cuentas a los servidores públicos. Y aquí la libertad de prensa juega un papel fundamental, contribuye constantemente al cuestionamiento del actuar de los gobernantes. Esta libertad de prensa que en ocasiones, hay que decirlo, ha excedido sus límites y que sin embargo es una libertad que debe defenderse. La libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento. En este contexto, en donde cuestionar a la autoridad se considera una virtud, en este contexto actual, muy del siglo XXI, en el que reconocemos los grandes logros que esta actitud crítica ha traído a la vida moderna, hermanos, ¿cuál debería de ser entonces la actitud de la iglesia al analizar Hebreos 13, 17? Sobre todo la primera parte de este versículo. En primer lugar, hermanos, el versículo 3 de este capítulo 13, ya lo vimos en la predicación anterior, hermanos, nos habla del ministerio pastoral. Aquí el autor de la carta a los Hebreos está retomando nuevamente el tema del ministerio pastoral, que empezó a abordar desde el versículo 3. Recordemos cómo empieza a hablar, desde el versículo 7. Como desde el versículo 7 el autor de Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores. Ya dijimos, la palabra pastor aquí no es la palabra más utilizada, sino que se traduce más bien como líderes o dirigentes, pero que es una clara referencia al oficio pastoral. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vemos, y ya ha quedado establecido en este versículo, que el liderazgo pastoral no es un liderazgo basado en la manipulación, no debe ser un liderazgo basado en el autoritarismo y ni siquiera en la posición o en el cargo. Es decir, yo soy líder porque yo tengo el nombramiento de pastor. Esa no es la actitud bíblica que debe asumir un pastor. De hecho, quien tiene hambre de poder, quien se acerca al pastorado con hambre de poder, con ambición de poder, de dominio o de manipulación, está descalificado para el ministerio pastoral, porque ese no es el llamado del Señor. El Señor nos llama a tener un corazón de siervos, un corazón servicial. Esa es la actitud pastoral. Y definitivamente los pastores somos llamados a ser líderes, y un líder tiene seguidores. Un líder ejerce influencia en otras personas, pero esta influencia no es a base de la coerción, de la presión, de colocarse como
un autoritario, un déspota sobre la congregación, sino que la influencia pastoral del ministerio pastoral, liderazgo, está basado en el ejemplo de vida, en el apego que el pastor tiene a la palabra de Dios, tanto en su enseñanza y predicación como en su conducta personal y familiar. Es pues esa la autoridad pastoral. Una autoridad basada en el ejemplo y en el apego a la palabra de Dios. De tal manera que si alguien pregunta, ¿qué autoridad tiene un pastor sobre los miembros de una iglesia local? Bueno, autoridad en el sentido personal no tenemos ninguna. Pero la autoridad absoluta se encuentra en la palabra de Dios. En la medida que un pastor está apegado a la palabra de Dios en su enseñanza y en su predicación y en su conducta de vida, hermanos, en ese sentido, tiene autoridad. También, hermanos, tenemos que reconocer que este versículo 7 está estimulando el pensamiento crítico de la congregación. Note cómo dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Notaron eso? ¿Qué significa esto? La congregación debe de buscar esos frutos espirituales que hacen que el pastor esté ahí de forma bíblica y legítima. En otras palabras, algo que no nos gusta ni a los pastores ni a nadie: evaluación, rendición de cuentas. De hecho, hermanos, un pastor antes de ser ordenado al ministerio debe ser sometido a prueba primero, de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 3:10. Cuando ya habló Pablo a Timoteo, ya habló de los requisitos de los pastores y ahora está hablando acerca de los requisitos de los diáconos. Les dice, hablando de los diáconos, y estos también sean sometidos a prueba también primero. Quiere decir que los pastores, para evaluar el hecho de que sean irreprensibles, debe de haber un periodo de evaluación, un periodo de prueba, con lo cual queda establecida que son irreprensibles para ocupar el cargo. Además, hermanos, todos estos principios que hemos mencionado de liderazgo pastoral, existe un principio en todas nuestras relaciones de todo tipo con nuestras autoridades familiares, es decir, de un hijo hacia su padre, ¿sí? De civiles, laborales, etc. ¿Cuál es este principio que la palabra de Dios nos da? Es el principio que los apóstoles le dijeron a los líderes del Sanedrín en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un principio general que todo aquel que está bajo autoridad está llamado a cumplir delante de Dios. Un hijo no está obligado a desobedecer a Dios porque su padre le mande a hacer algo que va contra la palabra de Dios. Así que ese principio es el que debe regir nuestras relaciones. Teniendo estos principios en cuenta, hermanos, si tú eres miembro de una iglesia local y tus pastores cumplen con los requisitos bíblicos para el pastorado que están descritos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, si tus pastores están cerca de la palabra de Dios, tanto en su enseñanza como en su conducta, y si el consejo que tus pastores te están dando es un consejo basado en la palabra de Dios, ¿cuál crees, hermano y hermana, que debe ser tu deber como cristiano? Lo que dice ahora sí, el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esa debe ser la actitud cuando se cumplen estos tres requisitos. Es un hombre que cumple con los requisitos bíblicos para ser pastor, predica la palabra de Dios, se esmera en estudiar y en escudriñar la palabra de Dios, y lo que te está dando está apegado a la palabra de Dios. Obedécelo. Obedécelo, porque no es el mandamiento de Él al que te está sometiendo, es el mandamiento de ¿qué? De la palabra de Dios. En otras palabras, a quien te está sometiendo es al mismo Señor Jesucristo. ¿Cuándo es correcto no obedecer ni sujetarse a algún pastor? Y aquí es muy importante esto, hermanos. Cuando ese pastor no cumple con los requisitos bíblicos para ser pastor. De hecho, si tú estás en una iglesia
cuyo pastor no cumple con los requisitos bíblicos para el pastorado, es decir, no ha sido marido de una sola mujer, tiene antecedentes de infidelidad conyugal, es alguien que enseña otras doctrinas, es decir, no es irreprensible, tu llamado, hermano y hermana, es salir de esa iglesia, ¿sí? Porque no puedes sujetarte a alguien que no cumple con los requisitos bíblicos. Cuando el consejo o instrucción que te está dando dicho pastor no está apegado a la palabra de Dios o va en contra de tu conciencia cristiana, entonces no estás llamado a obedecerlo. También, cuando el pastor está cruzando los límites de tu vida para tener control sobre ti. Esto lo hacen muchos líderes en muchos movimientos sectarios y fundamentalistas. Estos líderes, por lo general, hermanos, en estos movimientos, esperan que la gente en las congregaciones les esté reportando prácticamente todo lo que hacen en su vida, ¿sí? Que les informen qué programas ven en televisión, qué música escuchan, prácticamente hasta qué comes y a qué escuela van tus hijos. Y bueno, muchas cosas se meten en tanto en tu vida, pero lo que quieren, ¿sabes qué? Es controlar tu vida. Ellos obviamente te van a decir que desean pastorearte, pero en realidad buscan el control de tu vida. Huye de esos líderes. Escúchame bien, no estás obligado a sujetarte a tales líderes controladores. Esos no son pastores, no son siervos de Cristo. Pero cuando tienes la bendición, hermano y hermana, de tener un hombre de Dios como pastor, su ejemplo, su piedad, su integridad, todo esto te hará muy fácil la sujeción. ¿Por qué? Porque no va a ser una obediencia o sujeción basada en el miedo, en el temor, en el dominio, sino es una sujeción basada en ¿qué? En el ejemplo a seguir. Y un líder que es ejemplo es un líder a quien te va a hacer fácil, escúchame bien, hermano y hermana, amar. Cuando un pastor es ejemplo de vida cristiana, te es fácil amarlo y te es fácil querer seguirlo. Velo en tu familia. ¿Quieres que tus hijos te obedezcan por miedo o por amor? ¿Quieres que te obedezcan por temor o por temor al castigo o porque te aman y confían en ti y en tus consejos? La base, pues, de la sujeción es el amor. El amor. La razón que da este texto, y estamos tocando el versículo 17 de la carta a los Hebreos, hermanos, para el mandamiento, aquí lo dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque, palabra importante, porque nos une con ahora la responsabilidad de los pastores. Ya vimos cuál es la responsabilidad de la congregación. Ahora vamos a ver, para que esta relación iglesia-pastor funcione, vamos a ver cuál es la responsabilidad de los pastores. Dice aquí, porque ellos velan por vuestras almas. Para que una relación funcione, debe haber compromiso de ambas partes. Y ahora vamos a ver lo que nos toca a los pastores. Hay aquí por lo menos 4 elementos. En la parte final del versículo 17 hay 4 responsabilidades de los pastores. Note. Velar por las almas. Debemos también, en segundo lugar, pastorear a la iglesia sabiendo que las ovejas no son nuestras y que además hemos de dar cuenta por ellas. En tercer lugar, debemos pastorear con alegría. Y en cuarto lugar, debemos pastorear sin quejarnos, sin quejas. Veamos el primer mandamiento, la primera responsabilidad de los pastores. Velar por las almas. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos un pastor. Uno de los textos que nos aprendemos cuando somos niños, de los primeros pasajes bíblicos que nos aprendemos es el Salmo 23, que inicia: Jehová es mi pastor. Y este pastor tiene una relación y un cuidado perfecto con sus ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y entonces, hermanos, si Dios mismo nos pastorea,
Nuestro Señor dijo, yo soy el buen pastor. Aquí surge la pregunta, si Jesús mismo en pastorea, ¿realmente necesitamos pastores en las iglesias? La respuesta es sí. Debido a que la dimensión del cuidado pastoral, escúcheme muy bien aquí, hermano, la dimensión del cuidado pastoral que Jesús realiza está fuera de la capacidad de pastoreo de cualquier ministro de iglesia. Es decir, la dimensión del cuidado pastoral que Jesús ejerce sobre cada uno de nosotros no lo podría hacer y no lo puede hacer ningún pastor de iglesia. Vamos a leer y les invito a leer este pasaje en Juan capítulo 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Pasaje bastante conocido. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí encontramos varios aspectos de la dimensión del cuidado pastoral que Jesús ejerce sobre nosotros, que ningún pastor puede darte. No sé si lo notó, pero vean, Jesús como pastor, a nosotros como ovejas, nos hace que todas sus ovejas oigamos su voz. Aquí, a los pastores en las iglesias, por lo general, cada domingo hay un hermano por lo menos que le gana el sueño y que se duerme. O que sencillamente no quiere seguir o escuchar la voz de Dios. También dice, Él hace que todas sus ovejas le sigamos. Él nos conoce de forma perfecta también. Y algo totalmente que ya esto rebasa, y por si no quedara claro la diferencia entre el pastoreo de Jesús y el pastoreo de cualquier varón, hermanos, en una iglesia, es que Él nos da vida eterna. Y además de eso, no solamente nos da vida eterna, sino que Él nos preserva en su mano para que no perezcamos jamás. Díganme, ¿qué pastor de iglesia en el mundo puede comprometerse a estas funciones? Ninguno de nosotros, hermanos. Nadie. No podemos dar vida eterna y no podríamos tampoco comprometernos a que ninguno perezca. Jesús sí lo hace, porque Él es el buen pastor, el pastor perfecto. Ahora bien, los pastores existen en las iglesias porque fueron institución divina. Efesios, y les invito a que vayamos, por favor, a ese pasaje de Efesios capítulo 4 que nos da el origen del ministerio pastoral. ¿A quién se le ocurrió la idea, te preguntarás, hermano y hermana, de que haya pastores en las iglesias? Bueno, eso fue idea del mismo Señor Jesucristo. Voy a leer, estamos en Efesios 4 y voy a leer desde el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y note el 11. Y él mismo, es decir, Jesucristo, el que ascendió a todos los cielos, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A quién se le ocurrió la idea de que en la iglesia haya pastores? A Jesucristo. Es institución divina, Él mismo lo constituyó, hermano. ¿Por qué? Porque este honor, hermanos, es algo que Él determinó en su soberanía realizar y delegar a los siervos a quienes Él llamó. Los pastores en las iglesias, hermanos, realizamos un nivel de pastoreo que sí está dentro de nuestro alcance y de nuestra responsabilidad. Y aquí el escritor de Hebreos nos da una de las primeras responsabilidades: velar
por las almas. Ahora, ¿qué significa esta expresión velar por las almas? Es una palabra griega, agrupneo, literalmente significa estar sin dormir. Pero aquí voy a citar el diccionario Vine que dice acerca de esta palabra. Este término no expresa solo el hecho de estar en vela, sino la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Fin de la cita del diccionario Vine. Quiere decir que una de las más grandes responsabilidades que tenemos los pastores es estar alerta, al pendiente de la condición espiritual de los hermanos de la iglesia. Estar cerca de ellos y estar prestos y prontos al auxilio espiritual en caso de alguna necesidad. Velar por las almas implica por lo menos las siguientes cosas, hermanos. Tener un conocimiento cercano de las familias que asisten a la iglesia. Identificar quienes en esas familias quizá no hayan tenido una experiencia real de salvación. Atender prontamente los casos de caídas en pecados y brindar el auxilio espiritual. Atender casos de conflictos familiares, conflictos entre padres e hijos, conflictos matrimoniales. Brindar apoyo pastoral en caso de enfermedades físicas y mentales. Brindar pastoreo en caso de pérdidas de empleo, pérdidas económicas. Atender pastoralmente los casos de duelo o cuando hay algún deceso en la familia. Mantener un ministerio de visitación para establecer la cercanía con las familias de la iglesia. Bueno, esto es parte, solamente son algunos ejemplos, hermanos, de lo que implica velar por las almas, lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí en Hebreos 13, 17. Vamos a ver ahora otra responsabilidad. Ya vimos una responsabilidad a lo cual los pastores debemos comprometernos, velar por las almas. Pero aquí el pasaje de Hebreos, el versículo 17 sigue diciendo, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esta expresión es muy importante para entender el ministerio pastoral. Hermanos, Hebreos 13, 17 de hecho puede ser como decían en las películas antiguas cuando algún científico descubría algún nuevo elemento. Dice, esta fórmula química en manos perversas puede ser muy peligrosa. Bueno, hermanos, pues Hebreos 13, 17, en manos perversas puede ser muy peligroso. Porque es y ha sido muy utilizado, torciéndolo, para que líderes, falsos profetas, gente con hambre de poder, esté controlando y manipulando las almas. Pero note que cuando le damos zoom al versículo 17 y lo vemos con detenimiento, hermanos, vemos cómo aquí está explícito, está muy claro el hecho de que los pastores hemos de dar cuentas. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y esta frase implica por lo menos dos cosas. Una, el pastor debe tener claro que las ovejas no son suyas. Normalmente los rebaños, tanto en Israel como en la actualidad, la mayoría de los dueños de los rebaños de ovejas contratan a algún muchachito para que sea el que funja de pastor y lleve al rebaño a comer. Ese muchacho, ese pastorcito, no es el dueño de las ovejas, por lo general es alguien contratado. Y él, al regresar, tiene que dar cuentas acerca del estado de esas ovejas. Las ovejas no son nuestras. Nosotros no podemos ni debemos ejercer señorío sobre las ovejas. Nosotros somos simplemente pastores del rebaño del Señor y como tal nosotros hemos de dar cuenta. A los seres humanos no nos gusta ser sometidos a mecanismos de rendición de cuentas, pero es algo sumamente saludable. De hecho, no tenemos que esperar al tribunal de Cristo para dar cuentas acerca del ministerio pastoral. Un pastor consciente y ético, hermanos, sabrá rendir su informe también a la iglesia acerca de las actividades pastorales, porque eso habla de transparencia. Por eso también la bendición y la enseñanza que veíamos la vez pasada de la pluralidad de pastores.
cuando el pastor tiene a su lado otros siervos de Dios a quienes da cuentas, pero también cada uno de ellos y en su conjunto dan cuentas a la iglesia. Pero más allá de los mecanismos de rendición de cuentas que podemos implementar aquí a nivel terrenal, hermanos, debemos estar conscientes que un día daremos cuenta delante del Señor acerca de las ovejas que Él nos encomendó. De tal manera que esto, hermanos, debe hacernos temblar. El pasaje de Ezequiel, y les invito a ir a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34 es una advertencia sumamente seria en contra de aquellos pastores que en lugar de servir a las ovejas, se sirven de las ovejas. Leo desde el versículo 1 y voy a leer hasta el 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! Hermanos, la palabra ay es una exclamación de juicio divino en contra de alguien. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Wow, parece que está describiendo la situación religiosa de México y Latinoamérica en el siglo XXI, ¿no es cierto? Tanto movimiento con líderes que se ponen a sí mismos y que se están sirviendo de las ovejas en lugar de pastorearlas a ellas. Pero el Señor se encargará de esas personas. El Señor se encargará personalmente de traer a juicio a esos falsos pastores. Hermanos, esto literalmente nos debe hacer temblar a todos los que estamos en el ministerio. Pero sigue diciendo el versículo 17, hermanos, algo muy importante que muchas veces se nos olvida. Dice: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, note esta frase, para que lo hagan con alegría. Una responsabilidad, hermanos, del pastor es pastorear con alegría. Muchas veces, hermanos, esos conflictos que se dan entre la iglesia y los pastores han llevado en muchos casos a un desgaste físico, mental, pero sobre todo emocional a los pastores. Muchos pastores llegan al final de sus días hablando del ministerio en términos pesimistas. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo que el ministerio deba de ser un valle de lágrimas. De hecho, estoy en el seminario, hermanos, en la materia del ministerio pastoral, se nos dice que el ministerio pastoral, si tú, hermano, que me escuchas, Dios un día te llama al ministerio, vas a sufrir. Es que el ministerio pastoral no es un valle de rosas, y es una actividad, un oficio en donde se sufre, en donde se derraman lágrimas, en donde se llora. Y es un ministerio en donde se experimenta hasta cierto punto un grado alto de soledad. Pero nada de esto
puede servirnos de justificación para no pastorear con alegría. Uno debe de ir por la vida, no importa las dificultades en el ministerio, no importa las adversidades, no importa las desilusiones, hermanos, uno debe de estar gozoso por haber sido tomado en cuenta por el Señor para servirle en el ministerio pastoral. Es un honor, es un privilegio, y eso nos debe ejercer ese ministerio con alegría. Las iglesias de este siglo, del siglo XXI, hermanos, las iglesias en la actualidad y en todas las épocas, pero hoy como nunca requieren de pastores alegres, de pastores que no estén amargados, hermanos. La alegría debe llenar el ministerio pastoral. El corazón de un pastor debe ser un corazón alegre. ¿Por qué? Porque el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Claro, por supuesto que debemos de ser empáticos. No vamos a llegar con el hermano que acaba de perder un familiar, un hijo o alguien cercano y vamos a estar con una actitud insensible. Pero aún en esos actos de servicio y de dolor, hermanos, el hecho de estar sirviendo cerca del que sufre, hermanos, en nuestro corazón hay alegría, hay gozo porque estamos sirviendo a Cristo. La alegría, hermanos, en el ministerio. Y por último, hermanos, otra responsabilidad del pastor. Ya vimos, hermanos, vamos recordando, los pastores estamos llamados a velar por las almas. Debemos de pastorear sabiendo que las ovejas no son nuestras y que hemos de dar cuentas, hermanos. Y debemos de hacerlo con alegría. Y finalmente, en cuarto lugar, nosotros los pastores debemos de realizar y ejercer el ministerio pastoral sin quejas, sin ir por la vida quejándonos de todo. Note cómo dice, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, hermanos, el hecho de que esté este mandamiento aquí en la palabra de Dios es porque Dios sabe que habrá motivos para quejarse en el ministerio. Va a ser fácil quejarse, pero la palabra de Dios nos advierte a los pastores no quejándose. Si nosotros vamos a buscar motivos para quejarnos, es muy fácil para un pastor encontrar motivos para quejarse. Uno puede quizá quejarse delante de otras personas o delante del Señor mismo y quejarse por la falta de compromiso de los hermanos al servicio de la iglesia. Uno se puede quejar por la falta de santidad de los miembros de la iglesia. Uno se puede quejar por la falta de comprensión hacia él, hacia el pastor. Es fácil caer en la tentación de quejarnos por la falta de quizá de sostenimiento económico adecuado o por la falta de sensibilidad de la congregación cuando el pastor o su familia pasan por tribulaciones, o por la falta de visión misionera de la iglesia, etcétera, etcétera y etcétera. Motivos para quejarse hay muchos, pero la palabra de Dios nos dice no quejándose. No quejándose. Hermanos, podemos, si tienes ganas, y el pastor muchas veces va a tener necesidad de abrir su corazón con otros pastores. No en sentido de queja, sino simplemente en sentido de descargar. Pero si quieres descargar tu corazón, ve al Señor en oración. No como reclamo, pero sí con gozo. ¿Por qué? Hermanos, si un rebaño, ¿por qué los ganaderos contratan a estos muchachitos o a estos pastores? Porque saben que sus animales no podrían alimentarse ni buscar los pastos si no fuera por la guía. Y el Señor sabe, y por eso Él instituyó en su iglesia pastores, porque son necesarios. Hermanos, nosotros justamente estamos en la iglesia para vendar la oveja que se le fracturó su pierna, la perniquebrada, para buscar la extraviada, para alimentar la hambrienta,
para cuidar y consolar a aquella que sufre. Hermano, nosotros estamos justamente para eso. Así que es un honor. Es un honor. Por lo tanto, evitemos una actitud de queja. ¿Cuál es el mandamiento? Pastorear sin andarnos quejando. ¿No te gusta este oficio? No hubieras entrado al ministerio, pero si ya estás dentro, hermanos, el llamado es no te quejes. Conclusión. Para que una relación de cualquier tipo sea saludable, debe haber un compromiso de ambas partes. Para que una iglesia, hermano y hermana, pueda cumplir eficazmente su misión en el mundo, debe existir una sana relación entre el pastor y la congregación. Y la Biblia nos da los principios para que esta relación saludable sea posible. En primer lugar, el compromiso por parte de la congregación debe de ser adoptar una actitud de reconocimiento a la autoridad pastoral y estar dispuesta la congregación a trabajar con el pastor o los pastores, asumiendo una actitud de ovejas, no una actitud de guía. Una actitud de oveja, no una actitud de guía. Y por parte del pastor, el compromiso debe ser velar por las almas. Pastorear sabiendo que las ovejas no son nuestras y que además hemos de dar cuentas por ellas. Debemos de pastorear con alegría, transmitir esa alegría a la congregación y pastorear sin quejarnos, porque esto no es provechoso. No trae fruto ni bendición, ni a tu vida, ni a la iglesia. Cuando ambas partes, congregación y pastores, asumen su papel con la meta de honrar a Dios, la relación pastor-iglesia será una relación saludable. Será una relación basada en el amor, en la confianza y en el respeto mutuo. Una relación así es posible solo cuando obedecemos y nos apegamos a los principios de la palabra de Dios. Les invito a orar. Padre Santo, gracias por tu iglesia. Señor, tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te damos gracias porque nos has permitido el contar con pastores, quienes nos han pastoreado, Señor, en muchos de los casos desde la niñez. Yo tengo la gran bendición de ser hijo de un pastor, un siervo fiel a ti, un siervo fiel a tu palabra, un hombre de buen testimonio, Señor, que te sirvió por muchos años. Y tengo el honor y el privilegio de que tú me has colocado en el pastorado, en el ministerio. Señor, permite que estas virtudes estén en mi corazón, estén en mi conducta. Bendice a mis hermanos, Señor, para que también cada uno en su papel, en su ámbito, Señor, desarrolle estas responsabilidades de la congregación para que las relaciones iglesia-pastor sean unas relaciones saludables y que en todo nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y su evangelio siga siendo proclamado y extendido. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos.